La esposa de mi hermano se burló: los empleados comen en la cocina. Como respuesta, cancelé un contrato de 30 pesos millones, dejándolo pálido al darse cuenta demasiado tarde de quién era el verdadero poder en Construcciones Reyes. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El ruido era lo primero que te golpeaba. No la música alegre y distante que se filtraba desde el salón principal, sino el estruendo metálico y cercano de los platos apilándose. El siseo del vapor escapando de las ollas industriales y el murmullo apresurado de las órdenes gritadas. Olía a grasa caliente, a vino derramado y al sudor del trabajo urgente. Fue en ese caos, bajo la luz fluorescente y parpadeante de la cocina, donde encontré mi nombre, Damián Reyes. Escrito con una caligrafía elegante y burlona sobre una simple tarjeta blanca, colocado sobre una mesa plegable de metal que cojeaba ligeramente. A mi lado, los asientos para el asistente del fotógrafo y la coordinadora del evento. Mi traje, un Hugo Boss hecho a medida que me había costado una pequeña fortuna, se sentía absurdamente fuera de lugar. El nudo de mi corbata de seda de repente me asfixiaba. Miré desde el umbral de la cocina hacia el salón de fiestas del viñedo, un mundo de luces cálidas, arreglos florales extravagantes y risas cristalinas. Allí estaba mi familia. Mi padre, Fermín, con su postura orgullosa. Mi madre, Elvira, radiante. Y mi hermano, Horacio, el novio, el centro de ese universo brillante. Y aquí estaba yo. El hermano del novio. El director de operaciones de la empresa familiar. Sentado con el personal. Un pensamiento, frío y afilado como un trozo de hielo, se abrió paso en mi mente entumecida: aquí es donde creen que pertenezco. Entre el vapor y el ruido. No como familia, sino como un engranaje más de la maquinaria. Para entender cómo llegué a ese punto, a esa humillación calculada, tenemos que retroceder 6 meses. La vida, para mí, siempre había tenido un orden lógico. Se componía de números, proyecciones, contratos y la resolución sistemática de problemas. A mis 38 años, era el director de operaciones no oficial de Construcciones Reyes, la empresa que mi padre había levantado desde los cimientos. Digo no oficial porque mi título real era vago, pero mis responsabilidades eran absolutas. Yo era el motor silencioso que mantenía todo en movimiento. Un martes cualquiera de ese entonces lo ilustra a la perfección. Llegué a la oficina a las 6 de la mañana, como siempre. El sol apenas comenzaba a teñir de naranja el cielo sobre Guadalajara. Sobre mi escritorio ya me esperaba el primer desastre del día: un correo electrónico de Lidia, nuestra jefa de proyectos, informándome que un proveedor clave de acero estructural había fallado en la entrega para el proyecto del corporativo Altavista. El retraso nos costaría miles de pesos por día en penalizaciones. La razón del fallo, según el proveedor, era que nadie de nuestro lado había confirmado la orden de compra final. Esa orden de compra había sido responsabilidad de mi hermano, Horacio. Pasé las siguientes 2 horas al teléfono, usando una mezcla de diplomacia, presión y promesas que apenas podíamos cumplir, para convencer a otro proveedor de que nos hiciera una entrega de emergencia. A las 9, cuando Horacio finalmente llegó a la oficina, oliendo a café caro y con una sonrisa despreocupada, el problema ya estaba contenido. ¿Todo bien, Dami?, me preguntó, dejando caer su maletín de diseñador sobre su impecable escritorio. El proveedor de acero para Altavista falló. Tuve que resolverlo, dije, sin levantar la vista de mi monitor. Ah, eso. Sí, se me debe haber pasado. Bueno, menos mal que estás tú para estas cosas, respondió, sin un ápice de remordimiento. Para él, era así de simple. Yo existía para arreglar sus descuidos. Esa misma tarde, me senté frente a los directivos de una corporación multinacional para cerrar un trato que llevaba meses negociando. Era un contrato complejo, lleno de cláusulas técnicas y financieras que había redactado y revisado hasta la madrugada.
Horacio estaba a mi lado, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Cuando los directivos finalmente firmaron, el CEO me estrechó la mano, pero sus ojos estaban en mi hermano. Felicidades, Horacio. Su reputación lo precede. Es un placer hacer negocios con la familia Reyes. Horacio aceptó el elogio como si hubiera movido cada pieza del tablero él mismo. Yo era el pilar silencioso. Él era la fachada carismática. Ese había sido el trato, tácito y sofocante, durante toda nuestra vida. Yo construía el escenario, y él se llevaba los aplausos. Y durante mucho tiempo, me convencí a mí mismo de que era suficiente. La dinámica de nuestra familia se cristalizó por completo una noche de domingo, durante la cena semanal en casa de mis padres. El aire olía a mole casero de mi madre y a la loción de afeitar de mi padre, una mezcla que para mí siempre había significado hogar. Estábamos todos, mi padre, Fermín, un hombre cuya espalda se había encorvado ligeramente por los años pero cuya voz aún resonaba con autoridad, mi madre, Elvira, cuyo amor por su primogénito era tan evidente como las joyas que adornaban sus manos, y nosotros dos, los hermanos Reyes. Horacio esperó a que el postre, un flan napolitano tembloroso, fuera servido. Con una sincronización digna de un actor, carraspeó, tomó la mano de mi madre y anunció: Mamá, papá, Damián. Griselda y yo nos vamos a casar. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que mi madre soltara un grito ahogado de pura alegría. Se levantó para abrazar a Horacio, sus ojos brillando con lágrimas. Horacio, mi vida. ¡Qué maravilla! La familia Serrano. Fermín, ¿no es increíble? Mi padre, normalmente más reservado, sonreía de oreja a oreja. Se levantó y le dio a Horacio un abrazo de oso. Eso es, campeón. Unir a dos grandes familias. Esto es más que una boda, es una alianza. Estoy orgulloso de ti, hijo. Yo también me levanté y felicité a mi hermano. Mi abrazo fue sincero, a pesar de todo, quería su felicidad. Pero mientras lo hacía, una vieja herida, una que pensé que había cicatrizado, comenzó a punzar. La palabra alianza resonaba en mis oídos. Para mis padres, el mérito de Horacio no era haber encontrado el amor, sino haber conseguido un activo estratégico. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, la escena de la cena desató un recuerdo que había mantenido enterrado. Tenía 16 años. Mi padre tenía una presentación crucial para un proyecto que podía sacar a la empresa de una mala racha. Yo había pasado semanas ayudándole a construir una maqueta arquitectónica increíblemente detallada. La noche antes de la presentación, Horacio, que tenía 19 y estaba en su apogeo de popularidad universitaria, decidió organizar una fiesta improvisada en casa mientras mis padres estaban fuera. Recuerdo que me desperté por el ruido y bajé para encontrar la maqueta destrozada en una esquina, víctima de una botella de tequila caída. El pánico me heló la sangre. Horacio estaba demasiado ebrio para entender la magnitud del desastre. Sin pensarlo dos veces, pasé el resto de la noche despierto, con los dedos pegajosos de pegamento y doloridos por los cortes del cúter, reconstruyendo la maqueta pieza por pieza. La terminé justo cuando el sol salía. Cuando mi padre la vio, sus ojos se iluminaron. Horacio. Exclamó, sin siquiera mirarme. Es perfecta. Tu visión es brillante, hijo. Sabía que tenías el toque. Horacio, con una resaca monumental, simplemente sonrió y aceptó el cumplido. Yo me quedé en silencio, invisible, con el agotamiento pesando sobre mis hombros como una capa de plomo. Nunca dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que el hijo dorado era un irresponsable y que el hijo olvidado había salvado el día una vez más? Era más fácil simplemente aceptar mi papel. La voz de mi madre, Elvira, en la cena de esa noche, fue un eco de todas las conversaciones que habíamos tenido a lo largo de los años. Mientras recogíamos los platos, me tomó del brazo. Damián, deberías aprender de tu hermano. Él sabe cómo vivir, cómo disfrutar. Tú siempre estás enterrado en el trabajo, en esos números tuyos. La vida es más que eso, hijo. Quizás ahora, con esta conexión, puedas relajarte un poco.
Alguien tiene que asegurarse de que la empresa siga siendo rentable, mamá, respondí, mi voz más plana de lo que pretendía. Y lo apreciamos, querido, dijo, dándome una palmadita en la mejilla como si todavía tuviera 12 años. Pero Horacio nos ha abierto una puerta que tus hojas de cálculo nunca podrían. No era malicia lo que había en sus palabras, sino una ceguera selectiva, una que había definido mi existencia. Para ellos, el valor de Horacio era innato, una cuestión de carisma y potencial. Mi valor, en cambio, era funcional, como el de una herramienta útil pero sin alma. Yo era el andamio que sostenía el edificio, esencial pero destinado a ser desmontado una vez que la fachada estuviera en su lugar. Y la boda de Horacio y Griselda se sentía exactamente como eso, la colocación de la última y más brillante pieza de la fachada. El primer encuentro oficial con la familia Serrano tuvo lugar una semana después, en una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Un lugar donde las reservaciones se hacían con meses de antelación y el precio de una botella de vino podía igualar el salario mensual de uno de nuestros obreros. Me sentí como un actor en una obra para la que no había ensayado. El padre de Griselda, un hombre llamado Rodolfo Serrano, tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Me dio la mano con la firmeza de quien está acostumbrado a cerrar tratos, no a dar la bienvenida a un futuro familiar. Así que tú eres el hermano pequeño, dijo, su tono implicando que pequeño se refería a algo más que la edad. Horacio nos ha hablado mucho de ti. El cerebro de la operación, ¿eh? Hago mi parte, respondí, sintiendo la necesidad de estar a la defensiva. Griselda, sentada junto a Horacio, era la imagen de la elegancia. Llevaba un vestido de seda que probablemente costó más que mi primer coche. Me sonrió y me preguntó sobre mi trabajo. Comencé a explicarle un desafío logístico que estábamos enfrentando en un proyecto de infraestructura, la complejidad de coordinar cientos de trabajadores y toneladas de material. A mitad de mi frase, me interrumpió con un gesto delicado de la mano. ¡Qué fascinante! Suena agotador. Me recuerda a cuando organicé nuestro viaje a la Toscana el año pasado. La logística de los viñedos y los hoteles, una pesadilla. Y con eso, la conversación giró hacia sus vacaciones en Europa, dejándome con la palabra en la boca. Su interés no era genuino, era una formalidad, una casilla que debía marcar en su lista de conocer a la familia del prometido. Durante la cena, noté algo más, algo que me inquietó a un nivel más profundo. Mi padre, Fermín, que siempre había sido un hombre de apetito robusto, apenas tocó su filete. Y en 2 ocasiones, lo vi llevarse discretamente la mano al pecho, con una mueca de dolor que desaparecía tan rápido como aparecía. Después de la cena, mientras esperábamos los coches, lo llevé a un lado. Papá, ¿te encuentras bien? Apenas has comido. Él forzó una sonrisa y me dio una palmada en el hombro. Tonterías. Solo un poco de acidez. Estos restaurantes modernos y sus salsas raras. No te preocupes, Damián. Son cosas de la edad. Pero sus ojos no lograron ocultar una sombra de agotamiento, un cansancio que iba más allá de una simple noche pesada. La negación era un rasgo familiar de los Reyes, y mi padre era un maestro en ello. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi apartamento, la inquietud no me dejaba en paz. El minimalismo de mi hogar, que normalmente me proporcionaba una sensación de calma y orden, de repente se sentía vacío, estéril. Me dirigí a mi pequeño taller, un rincón del estudio que había acondicionado para mi único pasatiempo. Sobre un tapete de fieltro verde descansaban las diminutas y complejas piezas de un reloj de bolsillo Patek Philippe de 1920 que había pertenecido a mi abuelo. Tomé mis pinzas y mi lupa de relojero. El mundo exterior se desvaneció. Aquí, todo tenía sentido. Cada engranaje, cada resorte, cada diminuto rubí tenía un propósito claro y definido. Si una pieza no funcionaba, se reemplazaba. Si el mecanismo se atascaba, se limpiaba y se lubricaba. Era un sistema lógico, predecible, controlable. Era todo lo que mi familia no era. Mientras ajustaba el volante, el corazón del reloj, mis pensamientos volvieron a la cena. La mirada vacía de Griselda, la sonrisa forzada de mi padre,
la forma en que Horacio parecía encogerse ligeramente bajo la presencia de su futuro suegro. Había algo que no encajaba, un engranaje que rechinaba en la maquinaria de esta alianza perfecta. Y por primera vez, sentí un miedo genuino de que este nuevo mecanismo, en el que mi familia estaba entrando tan alegremente, estuviera diseñado para dejar una pieza fundamental fuera, yo. 2 meses antes de la boda, la alianza de la que mi padre hablaba se materializó en mi escritorio en forma de un documento de 120 páginas. Era el borrador final del contrato de exclusividad entre Construcciones Reyes y Serrano Inmobiliaria. Un acuerdo por valor de $30 millones que nos convertiría en su constructora de cabecera para sus próximos desarrollos de lujo. Durante semanas, me había sumergido en ese contrato. Rodolfo Serrano y sus abogados habían redactado un acuerdo que, a primera vista, parecía generoso. Pero bajo la superficie, estaba plagado de cláusulas leoninas, plazos de entrega poco realistas, penalizaciones exorbitantes y, lo más preocupante, una cláusula que les daba un control significativo sobre nuestras operaciones internas bajo el pretexto de supervisión de calidad. Luché cada una de esas cláusulas. Pasé noches en vela preparando contrapropuestas, investigando precedentes legales y realizando proyecciones de riesgo. Hubo varias llamadas tensas con los abogados de Serrano, en las que me acusaron de ser obstruccionista y poco colaborativo. En una de esas llamadas, Horacio, que supuestamente era mi apoyo, me dijo en privado: Damián, por el amor de Dios, déjalo ya. Estás poniendo en riesgo el trato por detalles estúpidos. ¿No ves el panorama general? El panorama general, Horacio, le respondí, mi voz cargada de una paciencia que apenas sentía, es que estos detalles estúpidos podrían llevar a la empresa a la quiebra si un solo proyecto se retrasa. Mi trabajo es proteger a la compañía. Finalmente, después de una batalla agotadora, llegamos a un acuerdo. Logré modificar las cláusulas más peligrosas e incluso inserté una cláusula de terminación que nos daba una salida en caso de cambios estructurales o intentos de fusión. Era mi póliza de seguro, un pequeño acto de paranoia profesional que en ese momento parecía excesivo. El día que firmamos, Fermín entró en mi oficina. Puso una mano pesada sobre mi hombro. Buen trabajo, hijo. Sabía que podías hacerlo. Por un instante, una cálida sensación de reconocimiento me recorrió. Sentí que, por una vez, mi esfuerzo había sido visto y valorado. La sensación duró exactamente 30 segundos. Mientras salía de mi oficina, escuché a mi padre hablar por teléfono en el pasillo. Su voz era jovial, llena de orgullo. Claro que sí, compadre. Horacio lo logró. Su carisma y su don de gentes abrieron todas las puertas. Este contrato es gracias a él. Sí, una celebración en toda regla. Me quedé inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta. El aire se escapó de mis pulmones. No era un desliz. No era un descuido. Era el guión. El guión inmutable de nuestra familia. Yo era el técnico que ajustaba las luces y el sonido, Horacio era la estrella que salía al escenario a recibir la ovación. Y mi padre era el director que, a pesar de saber quién hacía el trabajo real, siempre le daría el crédito al protagonista. Cerré la puerta de mi oficina suavemente. Me senté en mi silla y miré por la ventana el ajetreo de la ciudad. El contrato de $30 millones yacía sobre mi escritorio, un testamento de mi competencia. Pero en mi pecho, solo sentía un vacío inmenso. El corazón se me hundió, no con el peso del trabajo, sino con la certeza aplastante de un patrón que, temía, nunca podría romper. Los meses previos a la boda se convirtieron en un curso intensivo de humillación a fuego lento. Cada interacción con mi futura cuñada, Griselda, y su familia era como recibir pequeños pinchazos de aguja, insignificantes por sí solos, pero que en conjunto dejaban una herida profunda y dolorosa. Cuando me ofrecía ayudar con la planificación, sabiendo la carga que una boda de esa magnitud representaba, Griselda me sonrió con una dulzura artificial. Ay, Damián, eres un encanto. Pero no te preocupes, ya tengo a los mejores profesionales de la ciudad. Tú enfócate en lo tuyo, en la empresa. No queremos distraerte. Sin embargo,
Esa supuesta consideración no le impedía llamarme a mi celular a cualquier hora del día, interrumpiendo reuniones importantes, para hacerme preguntas que Horacio debería haber respondido. Damián, una cosita, su voz de terciopelo sonaba a través del altavoz de mi coche mientras yo conducía hacia una inspección de obra. Horacio mencionó un postre que tu mamá hacía cuando erais pequeños, algo con 3 leches. ¿Recuerdas la receta? Queremos incluir un toque familiar en el menú. Se llama pastel de 3 leches, Griselda. Y no tengo la receta. Tendrías que preguntarle a mi madre, respondí, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Buf, qué lástima. Pensé que tú, siendo tan bueno con los detalles. Bueno, no importa, ya veré cómo lo resuelvo. Gracias de todos modos, cuñadito. Cuñadito. La palabra sonaba como un insulto en sus labios. Me estaba utilizando como su asistente personal, como un archivo viviente de la vida de Horacio, mientras me excluía de cualquier decisión real. Mis recuerdos de la infancia, la historia de mi familia, reducidos a un toque decorativo para su boda perfecta. La elección de los trajes para los padrinos fue otro ejemplo. Horacio me llamó un día antes. Oye, Dami, mañana vamos a ver los trajes. Pásate por la sastrería a las 5. Llegué puntualmente, solo para encontrarme con que Horacio y sus amigos, un grupo de hombres ruidosos y adinerados que apenas conocía, ya habían sido medidos y habían elegido el diseño. Damián. Qué bueno que llegaste. Dijo el sastre, un hombre mayor con una cinta métrica alrededor del cuello. El joven Horacio y sus amigos ya han terminado. Si me permite, le tomo las medidas para que podamos encargar su traje. Horacio se acercó, dándome una palmada en la espalda. Pensamos que estarías ocupado, hermano. No queríamos hacerte esperar. Ya elegimos un corte italiano increíble. Te va a encantar. Me quedé allí, en medio de la elegante sastrería, sintiéndome como un extra que llega tarde al set. No me habían consultado. No me habían esperado. Simplemente habían asumido mi talla y mi conformidad. Pero el momento que realmente encendió una alarma en mi interior ocurrió durante una de las cenas de planificación en la mansión de los Serrano. Me retiré al balcón para tomar un poco de aire, harto de las conversaciones sobre flores y listas de invitados. Fue entonces cuando escuché la voz de Griselda, hablando por teléfono con alguien que supuse era su padre, Rodolfo. Su tono ya no era dulce, sino afilado y pragmático. No, papá, todo va según el plan. Horacio es completamente manejable. La boda asegurará la línea de crédito que necesitamos para el proyecto de la costa. Sí, lo sé. El hermano es un problema potencial. Es demasiado listo, demasiado involucrado. Pero es un adicto al trabajo, predecible. Una vez que estemos casados y tú empieces la optimización de la empresa, lo neutralizaremos con una oferta que no pueda rechazar o lo haremos a un lado. No te preocupes. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Me retiré del balcón antes de que pudieran verme, con el corazón martilleándome en el pecho. Optimización. Neutralizarlo. No estaban planeando una fusión, estaban planeando una conquista. Y yo era el principal obstáculo en su mapa de batalla. Por primera vez, la vaga inquietud que sentía se transformó en un miedo frío y concreto. Estaba en medio de una partida de ajedrez que no sabía que estaba jugando, y mi propia familia estaba ayudando a mi oponente a mover las piezas. Al día siguiente, en la oficina, el mundo parecía el mismo, pero mi percepción había cambiado. Cada sonrisa de Horacio, cada llamada de mi padre preguntando por el avance de la boda, se sentía teñida de hipocresía. Me sentía aislado, como si estuviera viendo una película en la que todos los actores sabían el final excepto yo. Necesitaba hablar con alguien, alguien que viera la empresa no como un trampolín social, sino como yo la veía, el trabajo de una vida. Esa persona era Lidia. Lidia era nuestra jefa de proyectos. A sus 55 años, conocía cada centímetro de Construcciones Reyes. Había empezado como secretaria de mi padre cuando la oficina era solo un pequeño cuarto alquilado.
Tenía una lealtad inquebrantable hacia la empresa y una aversión natural por la palabrería. Era directa, inteligente y me había visto crecer. Confiaba en ella implícitamente. La invité a almorzar a un pequeño restaurante de comida corrida cerca de la oficina, un lugar sin manteles de lino ni camareros con guantes blancos, un lugar donde podíamos hablar sin ser escuchados. «Te ves terrible, Damián», dijo Lidia después de dar el primer bocado a sus enchiladas suizas. No era una pregunta, era una afirmación. Suspiré, removiendo mi comida sin apetito. «No sé qué está pasando, Lidia. Siento que estoy perdiendo el control de mi propia empresa». Le conté todo. Las llamadas de Griselda, la exclusión de los preparativos, la conversación que había escuchado en el balcón. No la interrumpí con detalles emocionales, solo le presenté los hechos, como si estuviera exponiendo un caso en una reunión. Lidia dejó su tenedor en el plato y me miró fijamente, sus ojos oscuros y sabios no mostraban sorpresa, sino una profunda preocupación. «Te están usando, Damián. Y lo que es peor, estás dejando que lo hagan». «¿Qué quieres decir?» «Mi padre está de acuerdo con todo esto. Cree que es una gran oportunidad». «Tu padre está cansado», dijo Lidia, su voz suavizándose. «Y está asustado. No me ha dicho nada, pero no soy ciega. Ha perdido peso, le falta el aire. Y cuando un hombre como Fermín se asusta, toma malas decisiones. Está apostando todo a Horacio porque es la salida fácil, la historia bonita». Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Pero hay más. Hace 2 semanas, el Departamento de Contabilidad recibió una solicitud directa de Rodolfo Serrano. Pedía los balances financieros de los últimos 5 años y las proyecciones para los próximos 3. Sentí un escalofrío. ¿Qué? ¿Y se los dieron? Esa información es confidencial. Yo tengo que autorizar eso». «Tu padre lo autorizó», confirmó Lidia, y sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Le dije a Carlos, el contador, que me parecía irregular. Me dijo que Fermín le dio la orden directa por teléfono. «Es para la planificación de la fusión, Lidia. Damián no necesita estar en los detalles todavía», eso fue lo que le dijo. Me recliné en mi silla, sintiendo que me faltaba el aire. No era solo una sensación, era una realidad. Estaban moviendo los hilos a mis espaldas, con la bendición de mi propio padre. Estaban evaluando la empresa para desmantelarla, para optimizarla, y yo, el hombre que había construido gran parte de su valor, estaba siendo tratado como un simple empleado que no necesitaba estar en los detalles. «Gracias por decírmelo, Lidia», dije, mi voz ronca. «No me des las gracias. Haz algo», respondió ella con firmeza. «Esta empresa es tanto tuya como de tu padre. No dejes que estos buitres se la lleven. Tu padre fundó Construcciones Reyes con sudor y ladrillos, no para que terminara siendo el cheque de rescate de un ricachón desesperado». Las palabras de Lidia fueron el catalizador. La advertencia que necesitaba de alguien cuya lealtad no estaba en venta. La conversación en el balcón había sido una sospecha, esto era una prueba. El miedo que sentía comenzó a transformarse en algo más duro, más frío, la resolución. Ya no se trataba de sentirme herido o excluido. Se trataba de una amenaza existencial para todo lo que había trabajado. La partida de ajedrez era real, y era mi turno de mover. Antes de declarar la guerra, necesitaba hacer un último intento de paz. O, al menos, un último intento de entender. Tenía que hablar con Horacio, mi hermano. A pesar de todo, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que él estuviera siendo ingenuo, una víctima más del encanto de lo Serrano, y no un cómplice activo. Lo llamé y le propuse algo que no hacíamos en años, ir a tomar una cerveza a la terminal, una vieja cantina cerca de la primera oficina de mi padre. Un lugar lleno de recuerdos de cuando éramos jóvenes y el futuro parecía más simple. Para mi sorpresa, aceptó. Nos sentamos en una mesa de madera oscura, rayada con las iniciales de generaciones de clientes. El lugar olía a cerveza y nostalgia. Por un momento, mientras pedíamos 2 cervezas bohemia oscuras, sentí que podíamos volver a ser los hermanos Reyes, no el CEO en la sombra y el príncipe heredero.
Hacía mucho que no veníamos aquí, dijo Horacio, mirando a su alrededor con una sonrisa. Demasiado, convine. Las cosas se han complicado, ¿no? Él tomó un largo trago de su cerveza. Es el precio de crecer, Dami. Nuevas responsabilidades, nuevas familias. Hablando de eso, dije, decidiendo ir al grano. Horacio, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué sabes de los planes de los Serrano para la empresa después de la boda? La sonrisa de Horacio se desvaneció. Dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿A qué viene eso? He oído cosas. La palabra optimización. Planes de reestructuración. Me preocupa que no sepan lo que hemos construido, que solo vean cifras en un papel. Horacio soltó una risa, pero no tenía alegría. Era un sonido áspero, defensivo. ¿Sabes cuál es tu problema, Damián? Siempre piensas lo peor de la gente. Los Serranos son una familia increíble. Nos están abriendo puertas que tú nunca podrías. Y sí, claro que habrá cambios. Se llama progreso. Algo que a ti, con tu mentalidad de contable, te cuesta entender. No es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de respeto, insistí, manteniendo la calma. Respeto por el trabajo de papá, por el mío, por el de toda la gente que depende de nosotros. ¿Respeto? Espetó, su voz subiendo de volumen. No me hables de respeto. ¿Crees que no sé lo que piensas de mí? ¿Crees que soy un idiota inútil que vive de tu trabajo? Lo veo en tus ojos cada vez que resuelves uno de mis problemas. Me quedé helado. Su resentimiento, tan cuidadosamente oculto bajo capas de encanto, de repente estaba al descubierto. Eso no es verdad, Horacio. Claro que lo es. Me interrumpió, inclinándose hacia adelante, su rostro enrojecido por la ira. Y déjame decirte algo. Estoy harto. Harto de vivir a tu sombra, harto de que papá te mire como si fueras el único inteligente. Griselda y su familia me ven por lo que soy. Ven mi potencial. ¿Tu potencial o el potencial de la empresa que yo he ayudado a construir? La pregunta se me escapó, más afilada de lo que pretendía. El golpe dio en el blanco. Horacio se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. ¿Sabes qué? Eres increíble. No puedes soportar verme feliz. No puedes soportar que, por una vez, yo sea el que trae algo grande a la mesa. Papá tenía razón sobre ti. Estás celoso. Siempre lo has estado. Se dio la vuelta para marcharse. Horacio, espera. Le llamé, una última súplica en mi voz. Se detuvo en la puerta, pero no se giró. Ahórratelo, Damián. Madura de una vez. La boda sigue en pie, y la fusión también. Y más te vale no interponerte. Y con eso, salió de la cantina, dejándome solo con 2 cervezas a medio beber y el eco de sus acusaciones. La conversación no había roto el muro entre nosotros, lo había convertido en una fortaleza inexpugnable. Mi última esperanza de que fuera un peón ingenuo se había hecho añicos. No era un peón. Era un soldado voluntario en el ejército enemigo, luchando por su propio y desesperado anhelo de validación. La línea de batalla estaba trazada, y mi propio hermano estaba en el otro lado. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, tan perfecto que parecía haber sido encargado a medida por la familia Serrano. La ceremonia y la recepción se celebrarían en Viñedos del Sol, una de las propiedades más prestigiosas de la región, un lugar de ensueño que normalmente requería 2 años de antelación para reservar. Pasé más tiempo de lo habitual preparándome. Elegí mi mejor traje, me aseguré de que mis zapatos brillaran y dediqué un tiempo extra a mi nudo de corbata. No era vanidad. Era una armadura. Sabía que iba a una batalla, no a una celebración, y quería enfrentarla con la cabeza en alto. Llegué al lugar 3 horas antes de la ceremonia, como se me había solicitado. Apenas puse un pie fuera de mi coche, una mujer delgada como un alambre, con un auricular y una tablet en la mano, me interceptó. Era la coordinadora de bodas, la mano derecha de Griselda. Ah, Damián, qué bueno que llegas,
dijo, su mirada recorriéndome con una eficiencia clínica. Tenemos un pequeño problema. El proveedor de las flores entregó las orquídeas en un tono marfil en lugar de blanco puro, y la banda de jazz no encuentra su lista de canciones. Parpadeé, confundido. Disculpa, creo que te equivocas de persona. Soy el hermano del novio. Ella consultó su tablet con un rápido movimiento de su dedo. Damián Reyes, sí. Griselda me indicó específicamente que tú serías la persona de contacto para cualquier imprevisto. Dijo que eres excelente resolviendo problemas. Pero, se supone que debo estar con mi familia. Las fotos comenzarán pronto. La coordinadora me dedicó una sonrisa tensa, una que no llegó a sus ojos. Las fotos familiares se adelantaron. Terminaron hace una hora. Mi estómago se encogió. Nadie me avisó. Seguro fue un descuido con tanto ajetreo, dijo, su tono desestimando mi preocupación. Ahora, sobre esas orquídeas. Pasé las siguientes 2 horas sumergido en un torbellino de problemas que no eran míos. Negocié con el florista, encontré la lista de canciones de la banda, coordiné con el servicio de aparcacoches que se había quedado sin espacio. Me perdí el brindis con champán previo a la ceremonia, me perdí el momento en que mi padre vio a Horacio en su smoking por primera vez. Me perdí todo. Cuando finalmente logré liberarme, los invitados ya estaban tomando asiento para la ceremonia. Fue entonces cuando mi madre me encontró. Damián. ¿Dónde te habías metido? Su voz era un siseo agudo de desaprobación. Te hemos estado buscando por todas partes. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Nadie me estaba buscando, mamá, dije en voz baja, el cansancio pesando en cada palabra. Estaba solucionando los problemas de la boda. Aparentemente, ese era mi papel asignado para hoy. No seas dramático, por favor, replicó, alisando una arruga inexistente en su vestido. Ahora date prisa, están a punto de empezar. Me dirigieron a un asiento en la última fila, lejos de donde mis padres se sentaban en la primera, junto a lo serrano. Mientras me sentaba, noté que en la sección familiar, donde yo debería haber estado, se sentaban un viejo amigo de la universidad de Horacio y su esposa. Cuando Horacio tomó su lugar en el altar, nuestros ojos se encontraron por un breve instante. Me dio un asentimiento casi imperceptible antes de volver su atención al pasillo por donde Griselda, radiante y triunfante, comenzaba a caminar. La ceremonia fue, objetivamente, hermosa. Pero para mí, cada palabra sobre unión, familia y amor eterno se sentía como una farsa. Cuando el juez los declaró marido y mujer, y la multitud estalló en aplausos, sentí un frío profundo instalarse en mi pecho. El acto de desprecio no había sido un solo evento, sino una campaña cuidadosamente orquestada, y la ceremonia era solo el preludio de lo que estaba por venir. El cóctel que siguió a la ceremonia fue un ejercicio de supervivencia social. Navegué solo a través de un mar de rostros desconocidos, soportando las sonrisas condescendientes y las preguntas indiscretas de los parientes de Griselda. ¿Así que tú eres el que se encarga de los números? ¡Qué fascinante! Debe ser tan, tranquilo, comentó una tía lejana, como si mi trabajo fuera equivalente a tejer. ¿Y no has traído a nadie? Preguntó un primo, con una falsa expresión de simpatía. Bueno, es comprensible. Una carrera tan demandante deja poco tiempo para lo demás, ¿verdad? Pegué una sonrisa en mi rostro y me recordé a mí mismo, como un mantre, que era el día de Horacio. Que solo tenía que aguantar unas horas más. Cuando finalmente nos llamaron para la cena, seguía la multitud hacia el salón principal, magníficamente decorado. Busqué mi nombre en el plan de mesas, un gran lienzo caligrafiado a la entrada. Lo repasé 1, 2, 3 veces. No estaba. Mi nombre no aparecía en ninguna de las 20 mesas. Un camarero joven notó mi confusión. ¿Busca a alguien, señor? Mi nombre. Damián Reyes. No lo encuentro. El camarero frunció el ceño, luego sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. Ah, sí. El señor Reyes. Creo que su mesa está en el anexo de la cocina. Por aquí, por favor. Lo seguí,
mi mente luchando por procesar sus palabras. El anexo de la cocina. Sonaba como un eufemismo para un armario de escobas. Resultó ser exactamente lo que su nombre indicaba, una pequeña habitación de servicio adyacente a la bulliciosa cocina principal, el lugar donde el personal tomaba sus descansos. El aire estaba cargado con el olor de la comida y el sonido amortiguado del caos del servicio. En el centro de la habitación, habían colocado una única mesa redonda, cubierta con un mantel blanco que parecía una ocurrencia de último momento. Y allí, sobre la mesa, había 3 tarjetas de lugar. La del asistente del fotógrafo, la de la coordinadora de bodas, y la mía. Por un momento, me quedé congelado en el umbral, incapaz de respirar. Esto no era un descuido. Esto no era un error logístico. Esto era una declaración. Una ejecución pública y silenciosa. Me habían clasificado, etiquetado y archivado junto con el personal contratado. ¿Hay algún problema, Damián? La voz de la madre de Griselda, dulce como el veneno, sonó justo detrás de mí. Me giré lentamente. Su rostro mostraba una falsa preocupación, pero sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. Parece que ha habido un error con mi asiento, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Oh, no, querido, no hay ningún error, respondió, dándome una palmadita en el brazo. Con tantos detalles de última hora, Griselda y yo pensamos que sería mucho más práctico que estuvieras cerca del centro de operaciones. Eres tan bueno gestionando, ¿sabes? Todos tenemos nuestro papel que jugar. Mi papel es el de hermano del novio. Su único hermano. Sí, bueno, bajó la voz, adoptando un aire conspirador. Entre nosotros, a Vanessa le preocupaba que te sintieras incómodo en las mesas familiares. Ya sabes, siendo el único sin pareja. De esta manera, puedes entrar y salir si necesitas hacer alguna llamada de trabajo. Y siempre estás tan ocupado. Miré más allá de ella, hacia el salón principal. Vi a mi hermano en la mesa de honor, riendo con Griselda y sus padres. Vi a mis propios padres en la mesa contigua, sonriendo con orgullo. Ninguno me buscaba. Ninguno notaba mi ausencia. Quiero hablar con Horacio, dije, mi voz firme. Ahora está un poco ocupado, siendo el novio, replicó ella, su sonrisa nunca vaciló. Estoy segura de que entiendes la importancia de tener a la ayuda cerca. Tu pequeña constructora hace un buen trabajo, pero hay un orden natural para las cosas, ¿no es así? La ayuda. La palabra resonó en el aire, despojándome de mi nombre, de mi familia, de mi identidad. En sus ojos, yo no era Damián Reyes. Era la ayuda. Ignorándola, caminé hacia la mesa de honor. Esperé un momento en que Horacio estuviera solo. Horacio, ¿por qué estoy sentado en la cocina? Tuvo la decencia de parecer incómodo. Damián, por favor, no empieces. La distribución de los asientos era muy complicada. Griselda tenía un sistema. ¿Un sistema que pone a tu único hermano con el personal de catering? ¿Cómo tiene sentido eso? Bajó la voz, suplicante. Y mira, la familia de Griselda es diferente. La imagen es muy importante para ellos. Por favor, solo aguanta por hoy, ¿vale? Por mí. ¿Diferente cómo, Horacio? ¿Demasiado buenos para tratar a tu familia con un mínimo de respeto? Estás haciendo una escena, siseo, suplicando con la mirada. Esta es tu boda. Y yo soy tu hermano. Tu único hermano. Simplemente encárgate de ello, Damián, dijo, su paciencia finalmente se agotó. Como te encargas de todo lo demás. Ahora tengo que volver con mi esposa. Mientras se alejaba, sentí que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, se rompía para siempre. La esperanza, la lealtad fraternal, la estúpida necesidad de su aprobación, todo se hizo añicos. Recogí mi saco de la silla en la que nunca me sentaría. Caminé con la cabeza en alto a través del salón, pasando junto a las mesas de invitados felices e ignorantes. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Al salir, mi teléfono vibró. Un mensaje de Horacio.
5 palabras que sellaron mi decisión. Deja de hacerlo todo sobre ti. En ese momento, en el frío estacionamiento del viñedo, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, supe que la guerra no solo era inevitable. Ya había comenzado. Y ellos acababan de darme el arma más poderosa de todas, ya no tenía nada que perder. La semana que siguió a la boda fue un borrón de trabajo y un entumecimiento emocional deliberado. Me enterré en hojas de cálculo, análisis de flujo de caja y proyecciones de costos. Los números no juzgan. Los números no mienten. Eran mi refugio, un mundo ordenado en medio del caos de mi vida personal. En la oficina, mantenía una fachada de profesionalismo impasible, pero por dentro, era un torbellino de ira, dolor y una creciente sospecha. El viernes por la tarde, mientras revisaba los estados financieros trimestrales, algo captó mi atención. Una serie de transferencias a una cuenta que no reconocía. Cada una por un monto justo por debajo de los $50,000, lo suficientemente pequeñas para no activar las alertas automáticas del sistema, pero que, vistas en conjunto, sumaban una cantidad alarmante. Pasé las siguientes 3 horas rastreando el dinero, siguiendo un rastro deliberadamente enrevesado que finalmente me llevó a una sociedad de cartera registrada a nombre de Horacio. Durante los últimos 18 meses, casi $2 millones habían sido desviados de Construcciones Reyes a esta entidad, que a su vez había invertido los fondos en varios desarrollos de Serrano Inmobiliaria. Mis manos temblaban mientras imprimía la documentación. Esto no era solo poco ético, era un desfalco. Y dada la cronología, era evidente que había estado sucediendo durante toda la relación de Horacio con Griselda. Con la carpeta de pruebas en la mano, fui a la oficina de mi padre. Lo encontré trabajando, con el rostro más pálido y cansado que nunca. Coloqué los registros financieros frente a él. Esperaba conmoción, negación, quizás indignación. Lo que no esperaba fue su suspiro de resignación. Me preguntaba cuándo lo encontrarías, dijo en voz baja. La traición me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Lo sabías. Papá, esto es malversación. Horacio ha estado robando a nuestra propia empresa. No es robar cuando es tu propia empresa, Damián, su voz tenía un filo defensivo. Horacio necesitaba capital para establecerse con los Serrano, para demostrar que aportaba valor al matrimonio. ¿Así que le dejaste tomar fondos de la compañía para impresionar a la familia de su prometida? ¿Dinero que ganamos con contratos que yo negocié? Es una inversión en nuestro futuro. La conexión con los Serrano llevará a Construcciones Reyes a un nivel que nunca podríamos haber alcanzado solos. ¿Robándonos a nosotros mismos? Eso no tiene ningún sentido. Se frotó el rostro con cansancio. Tú no lo entenderías. Siempre te has centrado en el resultado final, los contratos, los márgenes de beneficio. Los negocios son más que eso. Son relaciones, alianzas. Esta fusión con Serrano Inmobiliaria. ¿Fusión? Le interrumpí, la palabra me dejó sin aliento. ¿De qué fusión estás hablando? Un atisbo de algo, quizás culpa, cruzó su rostro. Todavía estamos ultimando los detalles. Rodolfo y yo hemos estado discutiendo la combinación de operaciones durante meses. Tiene sentido, Damián. Ellos tienen los desarrollos inmobiliarios, nosotros la experiencia en construcción. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Soy el director de operaciones. Debería estar involucrado en cualquier discusión de fusión. Queríamos esperar hasta después de la boda. Asegurarnos de que las familias estuvieran unidas primero. Sentí náuseas. La boda no era solo un matrimonio. Era una transacción comercial. ¿Y qué hay de mi futuro, papá? ¿Dónde encajo yo en esta nueva empresa fusionada? Sus ojos evitaron los míos. Habría ajustes. Consolidación de ciertos puestos. El hielo se extendió por mis venas. Planeabais echarme. Mi propia familia está conspirando para eliminarme de la empresa que ayudé a construir. Nadie te está echando, dijo, aunque sus palabras sonaban huecas. Todavía habría un lugar para ti. Simplemente, quizás no en el mismo nivel de autoridad.
Rodolfo siente firmemente que su equipo financiero debería tomar la iniciativa. De repente, todo encajó. La sonrisa satisfecha de la madre de Griselda, las palabras condescendientes de Rodolfo sobre arreglar nuestra empresa, la exclusión sistemática. Y entonces, la pieza final y más dolorosa cayó en su lugar. Mi padre, mi propio padre, tosió, un sonido seco y profundo que pareció sacudir todo su cuerpo. Y en ese momento, supe la verdad, la que había estado tratando de ignorar. «Estás enfermo», dije, no como una pregunta, sino como una certeza. Él no respondió, pero su silencio fue una confesión. Por eso la prisa. Por eso la desesperación. Estás tratando de asegurar el futuro de Horacio antes de... No pude terminar la frase. El dolor era demasiado agudo. Mi padre estaba enfermo, quizás muriendo, y su solución no había sido confiar en el hijo que había demostrado ser competente, sino sacrificarlo para apuntalar al hijo que siempre había sido su debilidad. La justificación, aunque trágica, no disminuía la traición. La hacía 1000 veces peor. Salí de la oficina de mi padre sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. El dolor de la traición era un abismo, pero en el fondo de ese abismo, una nueva sensación comenzaba a arder, una claridad fría y dura. Si iba a luchar, no podía hacerlo solo y no podía hacerlo basándome en la emoción. Necesitaba una estrategia. Necesitaba aliados. Y necesitaba un arma. Mi primera llamada fue a don Silvestre, el mejor amigo de mi padre y miembro de nuestro consejo de administración desde su fundación. A sus 72 años, don Silvestre era un hombre de pocas palabras pero de una integridad intachable. Nos reunimos esa misma noche en su estudio, una habitación revestida de libros y olor a tabaco de pipa. Le presenté las pruebas en silencio. Los registros del desfalco, los correos que había logrado recuperar de la papelera de reciclaje de la computadora de Horacio que aludían a la fusión. Don Silvestre leyó cada página con una concentración absoluta. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró, sus ojos llenos de una profunda decepción. Tu padre es mi amigo, Damián. Lo quiero como a un hermano. Pero esto es una locura. Es un suicidio empresarial impulsado por el pánico. Necesito su ayuda, don Silvestre. En la próxima junta, necesito su voz. Tienes más que mi voz, dijo, su tono firme. Tienes mi voto. Fermín está enfermo y no está pensando con claridad. Y Horacio, bueno, Horacio sigue siendo Horacio. Alguien tiene que proteger el legado. Con el apoyo de don Silvestre asegurado, mi siguiente movimiento fue más arriesgado. Contacté a Renato Vargas, el CEO de Vargas Edificaciones, nuestro principal competidor. Vargas era un tiburón, un hombre brillante y ambicioso al que siempre había respetado a regañadientes. Sabía que había estado tratando de conseguir una parte del mercado de lujo que Serrano dominaba. Nos reunimos para un café temprano en un lugar neutral. Fui directo. Renato, sé que has estado buscando un socio constructor para un par de proyectos de alto nivel. Él enarcó una ceja, intrigado. Siempre estoy abierto a oportunidades. Pero creía que Construcciones Reyes estaba felizmente casado con los Serrano. Los matrimonios a veces terminan en divorcios desagradables, dije, manteniendo su mirada. Hipotéticamente, si un constructor con nuestra reputación y capacidad quedara disponible en las próximas semanas, ¿tendría Vargas Edificaciones interés en discutir una alianza estratégica? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Renato. Hipotéticamente, Damián estaría muy interesado. Manténme informado. Tenía a mis aliados. Ahora necesitaba mi arma. Esa noche, en mi oficina, con la ciudad durmiendo a mis pies, abrí la caja fuerte y saqué mi copia del contrato de $30 millones. Pasé las páginas, mi dedo siguiendo las líneas de jerga legal hasta que lo encontré. Cláusula 17, subsección C. La cláusula que yo había redactado, por la que había luchado, la que los abogados de Serrano habían llamado paranoia innecesaria. Este acuerdo puede ser terminado unilateralmente por cualquiera de las partes con un preaviso de 30 días en caso de producirse una reestructuración corporativa significativa.
Un cambio en la propiedad mayoritaria o actividades de fusión que afecten a la otra parte. Dicha notificación solo requerirá la firma del CEO o del CFO de la organización respectiva. CFO. Director de operaciones. En la práctica, yo desempeñaba ambas funciones. Mi firma era suficiente. Sostuve el documento en mis manos. Era más que papel y tinta. Era mi palanca. Era mi poder. Todo el desprecio, toda la humillación, toda la planificación a mis espaldas, los había hecho vulnerables. En su prisa por subestimarme, habían olvidado leer la letra pequeña. Y en la letra pequeña, yo había escrito su destrucción. Sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y una euforia oscura. El camino estaba claro. Ya no era una víctima. Era una amenaza. Y estaba a punto de demostrarles cuán grande era esa amenaza. El lunes por la mañana, convoqué una junta de emergencia del Consejo de Administración para las 9 en punto. El motivo oficial, discusión de irregularidades financieras urgentes que amenazan la estabilidad de la compañía. A las 9 menos cuarto, los miembros del Consejo, incluido don Silvestre, ya estaban reunidos. Mi padre fue el último en llegar, su rostro una máscara de confusión y aprensión. Damián, ¿qué significa esto?, me preguntó en voz baja. Significa que vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, papá, respondí, mi voz tranquila pero firme. A las 9 en punto, cerré las puertas de la sala de juntas. Comencé sin preámbulos, distribuyendo carpetas que contenían las pruebas que había recopilado, los registros del desfalco de Horacio. El borrador del acuerdo de fusión que relegaba a la mayoría de los presentes a la irrelevancia, y mis propias proyecciones mostrando el impacto financiero devastador que la toma de control de Serrano tendría en nuestra empresa. Como pueden ver, dije, mi voz resonando en el silencio tenso, nuestra compañía ha sido sistemáticamente descapitalizada para financiar los proyectos de nuestro supuesto socio. Mientras se negociaba en secreto una adquisición hostil que nos destruiría. Los murmullos llenaron la sala. Mi padre intentó hablar, pero don Silvestre levantó una mano. Deja que el muchacho termine, Fermín. Justo en ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Horacio irrumpió, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Pero qué demonios es esto, Damián? Tengo una reunión con los Serrano en 1 hora y tú convocas este circo. Estoy presentando pruebas de mala conducta financiera al Consejo, Horacio. Específicamente, tu mala conducta financiera. Esto es ridículo. Espetó, mirando a nuestro padre en busca de apoyo. Papá, diles que todo esto estaba autorizado. Mi padre, atrapado entre la lealtad a su hijo predilecto y la mirada acusadora del Consejo, balbuceó. Las inversiones eran estratégicas. Estratégicamente ocultas a este Consejo, interrumpí. Y por eso, esta mañana he tomado medidas para proteger a esta compañía. Sostuve una copia de la carta de terminación. A partir de hoy, Construcciones Reyes ha terminado su contrato de exclusividad con Serrano Inmobiliaria. La sala estalló. Horacio se abalanzó hacia mí, pero Lidia, a quien había invitado como jefa de proyectos, se interpuso en su camino. No puedes hacer eso. Gritó Horacio por encima de su hombro. No tienes la autoridad. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez eran Griselda y su padre, Rodolfo Serrano. La expresión de Rodolfo era de furia pura. Agitaba una copia de la carta de terminación que yo había hecho entregar por mensajero 1 hora antes. Reyes. ¿Cuál es el significado de esta traición? Rugió. Griselda fue directamente hacia Horacio, su rostro una máscara de desprecio. Arréglalo. Siseo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Te dije que tu hermanito era un problema. Me prometiste que lo tenías bajo control. Fue el error fatal. El momento en que la máscara se cayó y reveló la fea verdad. Al escuchar esas palabras, controlar a tu hermanito, algo cambió en el rostro de mi padre. El velo de la negación finalmente se rasgó. La historia que le conté sobre la cena en la cocina, que él había descartado como un malentendido,
de repente cobró un nuevo y terrible significado. Se levantó lentamente, su frágil cuerpo pareció ganar una fuerza que no le había visto en años. Miró a Rodolfo Serrano, no como un socio, sino como un enemigo. Fuera de mi empresa, dijo, su voz baja pero cortante. Fermín, no seas ridículo. Tenemos un acuerdo. No tenemos nada, dijo mi padre, ahora mirándome a mí. Y en sus ojos, por primera vez, vi un respeto incondicional. Mi hijo, Damián, tiene mi total y absoluta confianza. Propongo una votación formal para aprobar la terminación del contrato. Don Silvestre levantó la mano de inmediato. Secundo la moción. Esto no ha terminado, Reyes. Amenazó Rodolfo mientras la seguridad del edificio, alertada por Lidia, llegaba para escoltarlos. Los voy a enterrar. Dudo que tenga tiempo, respondí con calma. Estará demasiado ocupado explicando a sus inversores por qué sus proyectos de lujo ya no tienen constructor. Mientras lo sacaban, Griselda se volvió hacia Horacio, su voz goteando veneno. Ni te molestes en volver a casa. Me casé con un ejecutivo, no con un don nadie despedido. La puerta se cerró, dejando un silencio atronador. Horacio se desplomó en una silla, con la cara entre las manos, su mundo derrumbándose a su alrededor. Mi padre caminó lentamente alrededor de la mesa hasta donde yo estaba. Me puso una mano en el hombro, y esta vez, el gesto no se sintió vacío. Perdóname, Damián, susurró, su voz quebrada. Por no haberte visto. En ese momento, la victoria no se sintió dulce. Se sintió pesada, costosa y absolutamente necesaria. La batalla había terminado. La guerra por la reconstrucción apenas comenzaba. Las réplicas del terremoto que provoqué en la sala de juntas fueron inmediatas y sísmicas. La noticia de la ruptura del contrato se extendió por el sector como la pólvora. Las acciones de Serrano Inmobiliaria, que ya estaban en una posición precaria, se desplomaron. Sin nuestro respaldo constructor, sus proyectos de lujo se convirtieron en castillos de naipes financieros. En menos de un mes, se vieron obligados a declararse en bancarrota. Rodolfo Serrano perdió su imperio, y Griselda, su estatus. Por nuestro lado, el movimiento audaz nos fortaleció. Renato Vargas cumplió su palabra, y en cuestión de semanas, firmamos una nueva alianza con Vargas Edificaciones, en términos mucho más favorables para nosotros. La industria nos veía ahora no como víctimas, sino como jugadores astutos y decididos. Pero las victorias empresariales no podían llenar el vacío familiar. Mi padre ingresó en el hospital una semana después de la junta. El estrés había acelerado el avance de su enfermedad. Pasé muchas tardes a su lado, en el silencio estéril de su habitación. Fue allí donde tuvimos las conversaciones que deberíamos haber tenido 20 años antes. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía la habitación de naranja, me tomó la mano. Su agarre era débil. Estaba tan asustado, Damián, confesó, su voz un susurro ronco. Asustado de morir, de dejar un desastre. Y mi miedo me cegó. Vi en Horacio una versión joven de mí mismo, el encantador, el que podía vender sueños. Y en ti, veía mis propias inseguridades. Tu competencia me recordaba todas las veces que yo no estuve a la altura. Papá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió. Te sacrifiqué para salvar una versión idealizada de mí mismo. Perdóname, Damián. Estaba tan asustado de mi propio fracaso que no pude ver tu éxito. Lloré entonces, no de tristeza, sino de una extraña liberación. Era la disculpa que había esperado toda mi vida, y llegó justo a tiempo para poder despedirme en paz. Horacio también fue al hospital. Lo vi sentado junto a la cama de mi padre durante horas, a menudo en silencio. No sé qué se dijeron en esos momentos privados, pero cuando mi padre falleció, 2 semanas después, algo en mi hermano había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una quietud sombría, una humildad forjada en la pérdida. El imperio de los Serrano se había convertido en cenizas. Mi padre se había ido. Y nosotros 3, los reyes que quedábamos, teníamos que encontrar la manera de reconstruir algo a partir de los escombros de nuestra propia familia.
6 meses después de la muerte de mi padre, el paisaje de nuestras vidas era irreconocible. Yo era oficialmente el CEO de Construcciones Reyes. La empresa, bajo nuestra nueva alianza con Vargas, estaba prosperando más que nunca. Horacio, después de un periodo de profunda crisis personal, me pidió volver a la empresa. No como directivo, dijo, con una humildad que nunca antes le había visto. No me lo he ganado. Déjame empezar desde abajo. Donde sea que pueda ser útil de verdad. Le di un puesto en el departamento de relaciones con clientes. No en las fiestas y los eventos de golf, sino en el trabajo de campo, visitando las obras, hablando con los clientes, escuchando sus problemas. Y floreció. Su empatía natural, que antes se desperdiciaba en encanto superficial, se convirtió en un activo invaluable. Encontró su propósito no en ser admirado, sino en ser genuinamente útil. Mi madre, Elvira, también cambió. La pérdida de mi padre y el casi colapso de todo lo que conocía la suavizaron. Comenzó a pasar tiempo en la fundación benéfica que mi padre había creado, y por primera vez empezó a preguntarme sobre mi día, sobre mi trabajo, con un interés real. Empezó a verme. Una tarde, un año después de la boda que lo cambió todo, estaba en la obra de nuestro nuevo proyecto emblemático, un centro comunitario de bajo costo en un barrio obrero. Era el tipo de proyecto que mi padre, en sus últimos años, siempre había soñado con hacer. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Damián? La voz me resultó familiar, pero tardé un segundo en ubicarla. Soy Adela. Adela. Mi ex esposa. La mujer a la que había perdido 10 años atrás porque, en sus palabras, estaba casado con la empresa, no con ella. Hola, Adela, respondí, sorprendido. He oído lo que ha pasado en el último año. Lo de tu padre, lo siento mucho. Y, bueno, todo lo demás. Suenas diferente. Lo soy, admití. Hubo una pausa. Me preguntaba si te gustaría tomar un café alguna vez. Para hablar. Miré a mi alrededor. Los obreros trabajaban con un ritmo constante, el sonido de los martillos y las sierras era la música de la creación. El sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores que la mañana en que todo había comenzado a desmoronarse. Sonreí, una sonrisa genuina que sentí en todo el cuerpo. Me encantaría, Adela. Colgué el teléfono y respiré hondo el aire polvoriento y lleno de promesas. Mi acto de rebelión, nacido de la humillación en una cocina ruidosa, no había sido un acto de venganza. Había sido un acto de autopreservación, un acto de amor propio. Había salvado el legado de mi padre, y en el proceso, había salvado a mi familia de la farsa en la que vivían. Y a mí mismo. Me di cuenta entonces de la lección final. Mi padre construía edificios. Yo, en cambio, había aprendido que a veces, para poder construir algo nuevo y sólido, primero tienes que demoler las estructuras podridas hasta los cimientos. Incluyendo, y especialmente, las de tu propia familia. Y solo entonces, sobre ese terreno limpio y firme, puedes empezar a construir de nuevo.